Bueno, muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Steven Ríos Osorio y en este momento entonces vamos a hablar y explicar un poco el desarrollo de la guía Docs basándonos en el libro del Penbook versión 6. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de los procesos de la dirección de proyectos, en donde como todos sabemos, todos los proyectos tienen un ciclo de vida y estos ciclos de vidas se definen mediante la gestión de una serie de actividades de la dirección del proyecto conocidas como procesos de la dirección del proyecto. Eh, Vamos a tocar entonces unos temas referentes a los grupos de procesos de la dirección de proyectos, que en general siempre son o van a ser 5 los procesos para la dirección de proyectos. Uno que es el proceso de inicio, otro que es el proceso de planificación, otro que es el proceso de ejecución, otro que es el proceso de monitoreo y control y por último el proceso de el cierre del proceso. Vamos a ver cómo estos grupos de series de procesos interactúan con las áreas de conocimiento, ¿sí? Las áreas de conocimiento las tenemos divididas en 10 grupos, ¿sí? Que es gestión de la integración de proyecto, gestión del alcance del proyecto, cronograma del proyecto, costos del proyecto, calidad del proyecto, recursos del proyecto, comunicaciones del proyecto, riesgos del proyecto, adquisiciones del proyecto y gestión de los interesados del proyecto. Entonces a continuación mi presentación en PowerPoint de los 10 tipos de gestión de proyectos y entonces vamos a verla. Tenemos el primer grupo de gestión de proyectos, que para mí es uno de los más importantes, ya que es la etapa del proyecto en donde tenemos que incluir todos los procesos de actividades para poder identificar, definir y coordinar los diferentes procesos y actividades de la dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos del proyecto. Acá en este tipo de gestión se incluye el tomar decisiones como la asignación de los recursos, equilibrio de dos demandas, enfoques alternativos, adaptación de los procesos cuando sea necesario. ¿Todo esto con qué? Con el fin de llevar a cabo el proyecto a buen término para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Entonces, los procesos de integración de este tipo de gestión son desarrollar el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es desarrollar el acta de constitución del proyecto? Simplemente acá definimos un documento en donde se pueda evidenciar y se autoriza de manera formal la asistencia del proyecto y se le da al director del proyecto la autoridad para de alguna manera administrar los recursos para las diferentes actividades de nuestro proyecto. Plan para la dirección del proyecto. En este proceso tenemos que definir y coordinar todos los componentes del plan y se consolidan en un plan integral del proyecto. Tercero es definir y gestionar el trabajo del proyecto. En este proceso lideramos y llevamos a cabo el trabajo definido en el paso anterior, ¿sí? Y se implementan los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. Gestionar el conocimiento del proyecto. En este proceso vamos a utilizar todos los conocimientos ya adquiridos por los administradores o los líderes del proyecto, por todo el equipo de trabajo, para poder aprovecharlo y utilizarlo en pro de alcanzar el objetivo del proyecto. La quinta es monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Este proceso quiere decir que tenemos que monitorear cada una de las etapas del proyecto y cómo éste va avanzando, ¿sí? Para de esta manera poder obtener un panorama claro y alcanzar los objetivos propuestos. De esta manera podemos plantearnos o replantear el proyecto y mirar en qué estamos fallando. Bueno, seguimos acá con el sexto proceso, que es realizar el control de los cambios.
En esta parte simplemente debemos revisar todas las solicitudes de cambio, ¿sí?, para aprobarlas y gestionar los cambios y entregables de todas las actividades de los procesos, ¿sí? La sexta es cerrar el proyecto. En este cerrar el proyecto es el proceso mediante el cual vamos a finalizar todas las actividades del proyecto. Vamos a pasar al segundo tipo de gestión, que es el segundo tipo, que es gestión del alcance del proyecto. En esta etapa debemos verificar que el proyecto incluya el trabajo que sea necesario para poder culminar de manera exitosa los objetivos del proyecto y culminar y alcanzar todos los objetivos del mismo. Los procesos de integración son grupos de planificación y grupos de proceso y monitoreo de control, ¿sí? En los grupos de procesos de planificación tenemos recopilar requisitos, planificar la gestión del alcance, definir el alcance y crear la EDT o WBS. Gestión de procesos y monitoreo del control tenemos validar el alcance y controlar el alcance. En recopilar requisitos, simplemente lo que tenemos que hacer es determinar documentos y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados. ¿Para qué? Para poder cumplir con los objetivos del proyecto. En planificar la gestión del alcance, simplemente es crear un plan de gestión de alcance que documente cómo se va a definir, validar, controlar el alcance del proyecto y del producto. Definir el alcance. Acá vamos a desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto, qué es lo que queremos lograr, hasta dónde vamos a llegar con el proyecto. En el cuarto grupo de procesos de planificación que tenemos crear la EDTWS. Acá simplemente vamos a subdividir los entregables y el trabajo de proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Validar el alcance. Formalizamos la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Controlar el alcance. Monitoreamos el estado del proyecto y del alcance del producto y vamos a gestionar los cambios de la línea base del alcance. Cronograma del proyecto. Acá en cronograma del proyecto, en esta etapa tenemos que incluir todas las actividades necesarias para la culminación del proyecto en los tiempos establecidos por cada actividad, para poder llevar un control del proyecto y de esta manera poder estimar la finalización de este y que este mismo se lleve en los plazos definidos. Este cronograma es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite identificar todos los retrasos y todas las holguras que se puedan estar presentando en el proyecto. Acá tenemos dos grupos de procesos de integración, que son el grupo de procesos de planificación y grupos de procesos de monitoreo y de control. En el grupo de procesos de planificación, ¿qué tenemos? Planificar la gestión del cronograma. Tenemos definir las actividades, tenemos secuenciar las actividades, tenemos que estimar la duración de cada una de las actividades y por último tenemos que desarrollar el cronograma. En el grupo de procesos de monitoreo y control tenemos que controlar el cronograma. Gestión de los costos del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer en gestión de los costos del proyecto? En esta parte tenemos que incluir todos los procesos para planificar, estimar, presupuestar y, si es necesario, obtener financiamiento. Debemos gestionar y controlar los costos de modo que podamos culminar el proyecto con el presupuesto que tenemos definido o aprobado de manera exitosa. Los procesos de integración son los grupos de proceso de planificación y grupos de proceso de monitoreo y control. En grupos de procesos de planificación tenemos que planificar la gestión de los costos, tenemos que estimar los costos y tenemos que determinar el presupuesto.
En el grupo de procesos de monitoreo y control tenemos que controlar los costos simplemente. En esta parte de controlar los costos tenemos que monitorear el estado del proyecto para así actualizar los costos del proyecto y si es necesario gestionar algunos cambios en la línea base de los costos que se definió inicialmente. Bueno, acá seguimos con el otro grupo de gestión de proyectos, que es la gestión de la calidad del proyecto. ¿Sí? En esta parte tenemos que incluir todos los procesos para incorporar la política de calidad de la organización. Bueno, esta política debe abarcar la planificación, la gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto. ¿Para qué se hace esto? Con el fin de buscar de satisfacer todas las necesidades de los interesados y de esta manera poder entregar un producto con todos los estándares de calidad. ¿Sí? Los procesos de integración son 3 nomás. Este abarca grupos de procesos de planificación, en donde tenemos planificar la gestión de la calidad. ¿Qué hacemos acá? Determinamos, documentamos y gestionamos las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El segundo grupo, que pertenece al grupo de procesos de ejecución, tenemos gestionar la calidad. ¿Qué hacemos? Convertimos el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables que se incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. Grupos de procesos de monitoreo y control, tenemos controlar la calidad. Acá ¿qué hacemos? Simplemente monitoreamos y registramos los resultados de la ejecución de las actividades, o sea, en el punto anterior, para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. Gestión de los recursos del proyecto. Bueno, en esta parte tenemos que incluir todos los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Esta parte es muy importante porque nos permite identificar que los recursos están disponibles y así poder llevar en el momento adecuado. Esta parte es muy importante porque nos permite identificar que los recursos estén disponibles y así poder llevar el momento adecuado para el director de proyectos y de esta manera satisfacer la culminación de manera exitosa. Los procesos de integración acá son 3 también, que son grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución y grupos de procesos de monitoreo y control. En los grupos de procesos de planificación que tenemos, planificar la gestión de recursos, que es la parte donde definimos cómo estimar y adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. El segundo es estimar los recursos de las actividades. Tenemos que estimar los recursos del equipo. Pues exactamente son recursos humanos. ¿Sí? Estimamos los recursos humanos y los recursos materiales como equipamiento, suministro, todos los que sean necesarios para ejecutar el proyecto. Acá en los grupos de procesos de ejecución tenemos adquirir los recursos, tenemos desarrollar al equipo y tenemos dirigir al equipo. ¿Qué es desarrollar al equipo? Simplemente consiste en mejorar las competencias de cada uno de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. Dirigir al equipo, este es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de todos los miembros del equipo para proporcionar retroalimentación y así poder resolver las dudas que se vayan presentando al interior del equipo.
Controlar los recursos. Este es el proceso de asegurarnos que los recursos asignados y adjudicados al proyecto estén disponibles tal como se planificó, así como monitorear la utilización de los recursos frente a la real y aplicar acciones correctivas según sea el caso. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Bueno, esta consta de dos partes. La primera, que es desarrollar una estrategia para asegurar que las comunicaciones sean eficaces para los interesados del proyecto y llevar a cabo las actividades necesarias para implementar la estrategia de comunicación. Debemos asegurarnos que las necesidades de la información del proyecto y de sus interesados se puedan satisfacer. Los procesos de integración son, en este grupo de gestión de comunicaciones, son grupo de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución y grupos de procesos de monitoreo y control. ¿Sí? Tenemos planificar la gestión de las comunicaciones en el primer grupo. Acá simplemente desarrollamos un enfoque y un plan apropiado para las actividades de comunicación del proyecto, basados en ¿qué? En las necesidades de información de cada uno de los interesados del proyecto. ¿Sí? Gestionar las comunicaciones. Garantizamos que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final del proyecto, de toda la información del proyecto, estén oportunos y sean adecuados. Monitorear las comunicaciones. Acá simplemente nos aseguramos que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de todos los interesados del proyecto. Gestión de riesgos del proyecto. En esta parte debemos incluir todos los procesos para identificar los posibles riesgos del proyecto y así poder formular un plan de respuesta. Debemos establecer asimismo el método para poder monitorear todos estos riesgos y de esta forma mitigar todos los efectos negativos que se puedan presentar en el proyecto, con el único proceso de culminar de manera exitosa el proyecto. Este abarca 3 procesos de integración que son de grupos de procesos de planificación. Acá vamos a encontrar 4, que son planificación de los riesgos, identificación de los riesgos, análisis cuantitativo de los riesgos y realizar el análisis cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis cuantitativo? Acá tenemos que priorizamos los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Acá, en realizar el análisis cuantitativo, simplemente tenemos que analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Planificar la respuesta a los riesgos. Desarrollamos opciones para seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar todos los riesgos que se puedan presentar en el proyecto. Tenemos que tratar cada uno de los riesgos individuales y tener una respuesta a los mismos. Por eso acá tenemos ya la implementación implementar la respuesta a los riesgos. Simplemente aquí implementamos los planes definidos en el punto anterior de acuerdo a los riesgos que se vayan presentando. Monitorear los riesgos. Acá monitoreamos la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos y hacemos seguimiento a los riesgos identificados. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. Acá nos vamos a dar cuenta si la planificación de respuesta a los riesgos
está funcionando. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Bueno, en este proceso tenemos que incluir todas las acciones necesarias para comprar los insumos que se necesiten en el proyecto. Tenemos que tener en cuenta que debemos incluir los procesos necesarios para administrar acuerdos, como el tema de contratación, órdenes de compra y todo lo que sea necesario para la culminación del proyecto. Tenemos los tres grupos de integración, que son grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución y grupos de proceso de monitoreo y control. Acá tenemos planificar la gestión de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones y controlar las adquisiciones. Gestión de los interesados del proyecto. En esta parte debemos efectuar los procesos necesarios para identificar a las personas, organizaciones y grupos que pueden salir afectados por el proyecto. ¿Para qué? Para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. De esta forma tenemos la opción de implementar estrategias que nos permita tener una participación más activa de los interesados en las decisiones que se toman para la ejecución del proyecto. Acá es como un tipo de retroalimentación por parte de los gestores o coordinadores del riesgo del proyecto, con los interesados en el mismo. Este abarca 4 procesos de integración, que son grupo de procesos de inicio, en el cual vamos a identificar a los interesados. Está el grupo de procesos de planificación, que aquí vamos a planificar el involucramiento de los interesados. Tenemos el grupo de procesos de ejecución, en el cual vamos a gestionar el involucramiento de los interesados. Y acá en el grupo de procesos de monitoreo y control monitoreamos el involucramiento de los interesados. Bueno, compañeros, eso es todo. Acá tenemos la bibliografía, las fuentes de donde obtuvimos la información, y muchas gracias.